retos para formar a nuestros hijos. Pero esto no es conforme a la sabiduría humana, sino queremos entenderlo conforme al corazón de Dios. Si yo logro hacer que los niños que están a mi alrededor, mis hijos o sobrinos, qué sé yo, nietos tal vez, puedan tener el corazón de Dios, imagínate lo que Dios podría hacer con ellos. ¿Alguien se acuerda del rey David? ¿No? El rey David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y mira todo lo que hizo Dios con David. ¿Alguien recuerda a Pablo? O Saulo de Tarso, ¿no? Y Pablo tuvo un hijo espiritual llamado Timoteo. Y Timoteo fue el que le siguió la posta a Pablo en todo lo que hacía. Y sin Timoteo, de repente, todo el esfuerzo de Jesucristo en Pablo se hubiera quedado en la primera o segunda generación. Es decir, Timoteo, si tú analizas los textos, te das cuenta que tuvo una madre llamada Eunice y una abuela llamada Loida. ¿Alguno de ustedes sabía sus nombres? Eunice y Loida. Ya tienes un bonito nombre para tu nieta cuando nazcan. Loida. Y ellas eran judías y criaron a Timoteo de tal manera que cuando Pablo llegó predicando por esa zona, se quedó impresionado con la vida de Timoteo. O sea, Timoteo no lo encaminó Pablo, solamente Pablo lo que hizo fue enseñarle la gracia, porque Timoteo ya estaba conectado con Dios. ¿Y quién hizo ese trabajo? La mamá y la abuela. El padre era un griego tal por cual, que no se sabe dónde se fue. Parece que abandonó la familia y tanto Loida como Eunice se encargaron del bebé Timoteo hasta que llegó a ser adulto y vino un rabino y se lo llevó. ¿Quién es el rabino? Pablo. Y ellas decían, wow, qué privilegio que un rabino venga y se lleve a nuestro hijo para que lo eduque, lo termine de educar en los caminos de Dios. Eso es el corazón de una madre. Lo principal es que sus hijos puedan conocer a Dios, ¿verdad? Así que el reto para formar a nuestros hijos debería ser conforme al corazón de Dios. Si yo logro eso, hermano, amigo, yo lograría que mi hijo, cuando crezca, lo van a invitar a tomar, lo van a invitar a burdeles, lo van a invitar a estafar, lo van a invitar a robar. Y tal vez él quiera probar de eso, pero no va a poder. ¿Sabes por qué? Porque tú lo has criado conforme al corazón de Dios. Se ha generado un temor natural hacia Dios para amarlo y respetarlo, de tal manera que cuando crezca va a ser tu gloria. ¿Me entiendes el punto? Va a ser tu honra. Tú te vas a sentir, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi muchacho, ¿no? Gracias a Dios que está bien criado. Pero ¿quién lo crió? Fuiste tú, conforme al corazón de Dios. Hay un texto en Malaquías que es el último versículo del Antiguo Testamento. Malaquías 4:6 dice, Él, o sea Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hará volverlos hacia los padres, ¿no? Hemos tomado la primera parte del versículo porque está dentro de toda una exhortación, si bien es cierto. Pero lo importante es que yo noto que Dios está interesado en tus hijos. Yo recuerdo que cuando me casé, bueno, ya hace buen tiempo, ¿no? Con mi esposita, estábamos con nuestros dos bebés, pues ahora ya están grandes, ¿no? Mis dos hijos. Pero cuando estaban bebés, mi esposa entró en pánico, en angustia, porque dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantenerlos? ¿Cómo va a ser el futuro de ellos? Y ahora, y nos pusimos a orar y a buscar a Dios, y estábamos orando y decíamos, pero el trabajo que tengo no va a poderle pagar un colegio bueno, una universidad buena, yo no voy a tener para de repente darle de comer con la justa, sacando para nosotros, y nos pusimos a orar y en ese devenir Dios le da una respuesta a mi esposa. Una respuesta interesante, que a mí me calmó un montón y creo que ella fue su paz con relación a este tema. Y Dios agarró y le dijo, tus hijos son mis hijos, no te preocupes, yo me voy a encargar de ellos. ¿Y sabes qué? Han pasado, mi hijo mayor ya tiene 20 años, 20 años, ya estoy viejo. Y Dios ha sido fiel. Y yo puedo decir que esa promesa que Dios le dio en sueños a mi esposa, y era para nosotros en realidad, para darle su tranquilidad, se ha ido cumpliendo año tras año. Yo he ido viendo cómo Dios ha sido fiel en sus promesas, y es verdad, mis hijos en realidad son prestados, son de Dios, son de Él, y Él se va a encargar de ellos, y nos van a dar sorpresas. Así que lo mejor que podemos hacerlos
hacer con ellos es guiarlos en ese camino. Y sabemos que a veces los padres hemos cometido errores garrafales, terribles, y nuestros hijos nos lo reprochan cuando son grandes. Y a veces hay entredichos, y a veces hay iras, y a veces hay pleitos entre padres e hijos y cosas no resueltas. Y a veces los padres ya no quieren ver a los hijos, o al revés, los hijos no quieren ver a los padres, no los visitan, no los llaman, no le mandan flor, no le mandan fruta, no le mandan ni para el pasaje. Y los están separados totalmente, ¿no? Haciendo cada uno su propia vida, como si fueran personas totalmente ajenas. Y eso es verdad en esta generación. Esto es verdad en este tiempo en el que sobre todo, yo no sé por qué en esta generación se están detectando enfermedades que antes no habían. ¿Han escuchado eso? Enfermedades raras, ¿no? Ya le están poniendo nombres a las nuevas enfermedades que salen, pero una de esas enfermedades es, que no sé qué nombre tendrá, es que los hijos nacen como sin amor. ¿Han escuchado eso? O sea, nacen sin emociones que mostrar. Y es curioso porque la Biblia lo dice en la carta a Timoteo: en los últimos tiempos habrán hombres, y hace una lista enorme de cómo serán estos hombres, y dice amadores de sí mismo, ¿no? que se afanan en el deleite, y luego dice que son indolentes. Wow, lo decía en la Biblia así, nacerán así. Y wow, que hay jóvenes que su papá puede estar sufriendo y ya le tocaba, pues, ¿no? O sea, totalmente así impávidos de dolor con sus padres. Y eso estamos viendo en esta generación. Que no seamos nosotros parte de ese caminar, que seamos nosotros parte de la bendición más bien, y vamos a entender qué hacer y cómo no hacer. ¿Todos tienen un boletín? ¿A alguien le falta boletín? Acá le falta uno a Coqui, y creo que a nadie más. Allá a Sofi. Si ya tiene Sofi, suficiente. Aquí a Coqui, a Ceci. Levanten la mano por favor para que les hagan llegar, porque vamos a trabajar juntos. Si no tienes lápiz o lapicero, también puedes levantar la mano, porque te vamos a prestar uno, ¿no? Y tiene liga por si acaso, es para devolver después del culto. Si alguien quiere un lapicito, levante la mano para que le hagan llegar un lápiz, porque vamos a resolver, vamos a evaluarnos, vamos a hacer un taller en realidad nosotros acá, y esta evaluación no es para mí, ¿ok? Esta evaluación, este trabajo que haremos es personal. Si tú eres soltero y no tienes hijos, si no estás casado, igual puedes poner allí lo que tú harías si estuvieras casado, ¿sí? Para que te autoevalúes cómo está tu corazón en esos términos. Bueno, vamos a ver el primer tema de esta semana, es ¿quiénes somos los padres? Por eso que es introductorio, introducción al tema. Aunque sabemos que no hay labor más difícil en el mundo, sino como la de ser padre, tampoco hay un premio más satisfactorio que ver a un hijo, ¿ok?, crecer, como vio crecer José y María a Jesús. Ustedes recordarán que Jesús se quedó en el templo un día y los padres desesperados lo van a buscar y él les dice: estoy en los negocios de mi padre. ¿Recuerdan o no? Y entonces ellos se quedan sorprendidos, no entendieron nada, y lo que hacen es llamar a Jesús y llevárselo nuevamente a Nazaret. Y cuando están allá, esta cita es la que sale. Jesús crecía en sabiduría. Jesús crecía, en estatura. Jesús crecía en gracia para con dos grupos. Uno, para con Dios, y el otro para con los hombres. Digo grupos porque Dios es trino, ¿no? Entonces Jesús crecía como ser humano en estas tres áreas y era niño. Y luego dice que Él se quedó con ellos allí. Así que eso responde la pregunta a muchos lo que tenemos. ¿Qué pasó con la vida de Jesús desde los 14 años hasta los 30 años que aparece? Fácil, la respuesta está en los evangelios, sobre todo en Lucas. Él se quedó con sus padres. O sea, Él creció ahí, se quedó ahí. ¿Y qué cosa pasó allí? Creció en sabiduría, en tamaño, estatura, correcto, y en su tema personal con Dios y sus relaciones personales. Estoy tratando de parafrasear el versículo. ¿Ok? ¿Qué cosa hizo Jesús? Creció en conocimiento, en saber elegir entre lo bueno y lo malo, no solo entre lo necesario, sino elegir entre lo que era correcto y lo que era incorrecto, sabiduría. Comenzó a nutrirse bien, a comer bien, a hacer ejercicio. De repente veías a Jesús corriendo ahí, haciendo gimnasio, ¿no? Bien chapado Jesús. Además que su papá era carpintero y todos creen que por consecuencia los hijos llevaban las profesiones, ¿no?
oficios, perdón, de los padres, así que probablemente Jesús también era un carpintero. Bueno, hay mucho que hablar de eso, pero no queremos entrar allí. Así que si el trabajo era manual, Jesús pues todo el tiempo andaba, imagínate esos brazazos de Jesús, ¿no? Y lo otro que es más importante, Jesús aprendió a crecer en gracia para con Dios, caerle en gracia a Dios. Aprendió a orar, aprendió a leer. Recuerden que Jesús tuvo que aprender todo en el cuerpo. Jesús no nació, porque era Dios, no nació aprendiendo todo. O sea, es que él era Dios, pues por eso es que sabía eso. No, Jesús tuvo que leer, Jesús tuvo que estudiar, Jesús tuvo que ir a la sinagoga, Jesús tuvo que abrir el Tanakh, Jesús tuvo que memorizar, Jesús, dice Hebreos, tuvo que aprender obediencia. ¿Se quería revelar algo? No voy a revelarme, voy a obedecer. Tuvo que aprender obediencia y entonces con relación a Dios, él tuvo que aprender todo lo que nosotros también hacemos. Por eso dice Hebreos también que él es sacerdote que nos entiende. ¿Sabes por qué nos entiende? Porque padeció todo lo que nosotros padecemos en la carne. Y luego, en gracia para con los hombres. No significa que él quería agradar a todo el mundo. Lo que significa es que él sabía entablar una conversación. Él sabía relacionarse con adultos, él sabía relacionarse con gente de dinero, con gente pobre, con gente de barrio, con gente de otros lugares. Jesús tuvo esta maravillosa educación. ¿Quién crees que le dio esta educación? Algunos dicen, no, Dios se la dio, pues, porque él era Dios, él era el Hijo de Dios. No. ¿Quién le dio esa educación? ¿Quién le enseñó a ser sabio? ¿A quién lo alimentó, lo nutrió, le enseñó a cuidar su cuerpo? ¿Y quién le hizo caer en gracia con Dios y los hombres? A Jesús. Sus padres, José y María. Ellos fueron que instruyeron a Jesús en estas cosas. Así que esta labor que José y María hicieron con Jesús, obviamente Jesús era extraordinario, pues, ¿no? O sea, Jesús de todas maneras, pues él nació sin pecado, pues. Nació sin pecado como Adán, ¿no? La Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. Nació sin pecado. Él si quería hubiera podido pecar, pero él decidió no pecar toda su vida. Y aún así, los padres criaron a Jesús y quedaban realmente asombrados de quién era Jesús en su crecimiento. ¡Wow! Ya quisiéramos que todos nuestros hijos fueran Jesús. Pero vemos aquí que ellos pudieron satisfacer su corazón al ver cómo crecía este hijo. ¿Podríamos nosotros también dar esta educación a nuestros hijos? ¿Podríamos nosotros enseñarles sabiduría? ¿Enseñar a nuestros hijos a cuidar su cuerpo y que crezcan sanos? ¿Podríamos nosotros enseñarles tacto, educación, conversación a nuestros hijos para que caigan en gracia con los hombres? Y sobre todo a enseñarles a orar, a buscar a Dios y que caigan en gracia delante de Dios y reciban bendiciones de Dios. ¿Eso podemos hacer nosotros? ¿O es que solamente lo pudo hacer María y José? ¿Qué padres creen que podemos hacer esto? Yo creo que esta es una labor en que los padres debemos involucrarnos. Hay un texto en Éxodo 2:9 que justo leí antes de venirme ahora ya, ¿no? Estaba revisando y me encantó. Y ustedes recuerdan a Faraón, la hija de Faraón, recuerdan a Moisés, la historia de Moisés, todos acá tenemos clara la historia de Moisés. Y resulta pues que Moisés llega en una pequeña canasta, ¿no? En una canasta, y justo la hija de Faraón lo encuentra, justo cuando todos los hijos de los hebreos estaban muriendo. Y ella lo ve tan tierno, tan lindo, tan bonito, tan lleno de dulzura, que no quiere entregarlo para que lo maten, sino que hace, lo adopta. Pero la hermana de Moisés, María o Miriam, estaba detrás viendo a su hermano cómo se lo llevaba al río. Hay películas, ¿no? que pasan por el río entre los cocodrilos, los hipopótamos, y se va un día, y todas es una película, son chéveres. Y cuando llega donde está ella, se presenta y le dice: señora, sí, ¿me permite? Sí, yo conozco a una señora que ha dado a luz y puede darle de lactar a ese pequeño bebé que usted ha encontrado. En serio, le dice, dile que venga. Y entonces viene la mamá de Moisés. Y cuando viene la mamá de Moisés, la hija de Faraón era un personaje, ella sola era una institución, ¿no? Entonces le dice: hazme un favor, ¿verdad? Éxodo 2:9. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, ¿y qué le dice? Críamelo y yo te pagaré. Mira qué loco. Ella se había desprendido de su hijo, se había desprendido de su bebé, y ahora Dios se lo devuelve, ¿no? Y encima le van a pagar. Cuando los hijos de todos los demás, lamentablemente, habían muerto, ¿no? Pero imagínate cómo hace Dios las cosas. Este versículo solo
me hace entender algo más, que Dios sí se preocupa por nuestros hijos. Pero también es cierto que Dios te puede decir hoy día, pon tu nombre, ¿no? Mira, mi querido amigo, mi querida hija, mi querido hijo, ¿no? Lleva a este niño y críamelo, ¿no? Y yo te voy a recompensar. Este sentido me da mucha tranquilidad, porque yo tengo un encargo. El encargo es criarlo. Y vamos a entender un poquito más la palabra criar, ¿no? Que es diferente a educar. Lo voy a criar. ¿Y para qué lo voy a criar? Para luego devolvérselo ¿a quién? A Dios. Porque ese niño es prestado, no es mío. Obviamente lo voy a amar entrañablemente, ¿no? Los voy a amar con toda daría mi vida por ellos. Eso es lógico, ¿no? Pero los tengo que criar para que un día hagan su propia vida. El padre que no hace eso es un padre que está destruyendo a sus hijos. A veces los padres criamos a los hijos para que se queden con nosotros. Nos organizamos en la casa de tal manera que los niños ya no se quieren ir de la casa. Ya tienen 40 años y todavía les seguimos sirviendo el desayuno. Yo tengo casi 50. Pero no, tenemos que dejar que ellos también hagan su vida. O sea que hay un principio ahí. Dios me está encargando los hijos para que un día ellos regresen a Dios. Bueno, un padre, si lo usamos como un sustantivo, por lo tanto podría ser un hombre o una mujer. No estamos hablando del género, estamos hablando de padres, ¿no? Padre o madre, ¿ok? Que desempeña las responsabilidades paternales serían proveedor, protector y defensor. Otro concepto importante es la palabra hebrea que define al sentido paternal entre padre o madre, es horim. Y viene de la misma raíz more, que significa maestro, maestro. ¡Wow! Así que el padre termina siendo un instructor, el padre o la madre terminan siendo un guía, un mentor de sus hijos. Eso es lo que somos los padres ante los ojos de Dios y sacados de la palabra hebrea, ¿no? Un maestro. Bueno, y hablando de maestro, tenemos que entender que en la forma de trabajar nuestra enseñanza es criando, ¿no? Criando. Ojo que la Biblia, siempre que habla de los hijos, la mayoría de veces habla de criar a los hijos, que es diferente a educar a los hijos. Y criar es disciplina, dirección, disciplina y amor, disciplina y corrección, disciplina y amonestación. Criar no es, le voy a dar todo mi amor y se lo voy a encargar a un tutor para que él lo discipline. Ese encargo no se lo ha dado a otra persona, Dios te lo ha encargado a ti. Eso es. Dios te lo ha dado a ti para que tú trabajes ese tema. ¿Y cómo criar a un hijo? Bueno, de eso se trata esta conferencia. Vamos a ver qué hacer, cómo hacer una crianza efectiva según la Biblia para que su corazón se conforme al corazón de Dios. Y en este concepto de criar, ok, vamos a hablar que hay tres cosas importantes. Una, criar físicamente. Después habla de la palabra nutrir, ok, que incluso es una palabra que Dios utiliza en el Antiguo Testamento como uno de sus nombres para su relación con los creyentes, ¿no? Nos nutre, pero nos nutre de dos cosas: emocionalmente y tercero, espiritualmente. Así que cuando uno cría, tiene que enfocarse en algo. Yo tengo que enfocarme en el tema físico, en su tema emocional y en su tema espiritual. Si nosotros nos enfocamos solamente en su tema emocional y su conocimiento, solo estamos educándolos. Yo lo envío al colegio para que tenga una buena educación y si se porta mal, el profesor tiene la culpa. A veces pensamos así, ¿no? Ese colegio me ha malcriado a mi hijo. No, tu hijo ya era malcriado y ahí tuvo la oportunidad nomás. Ahí está la palabra incluso, ¿no? Malcriado. ¿Quién lo malcrió? El profesor no lo va a malcriar si lo ve más que unas horas en la mañana entre 40 alumnos, ¿no? Fue criado en casa y tú lo criaste mal y lo envías pues a un lugar donde él puede hacer de las suyas porque ya entendió cómo manejar las cosas. Uy, ay, los niños son tremendos. ¿Alguien se acuerda cuando era niño? Y todos sonríen, pero con una sonrisa maquiavélica, ¿no? Nos sale, pues, cuando hemos sido muchachos, muchos de nosotros hemos hecho cosas que hoy, qué vergüenza si les contara, ¿no?
Pero ha sido porque de repente nos han criado así, nuestra familia era así, y era normal, nuestra cultura familiar. Y entonces yo lo llevo al colegio y choco. ¿Por qué? Porque no es correcto. ¿Y qué era lo correcto? Conforme a los patrones de Dios. ¿Y dónde aprendo eso? En la palabra de Dios. ¿Y cómo sé eso? Para eso has venido, mi hermano. Para eso estamos aquí. Para buscar, hurgar en la palabra de Dios, a ver qué cosa nos tiene Dios por hacer. Así que yo tengo que creer a mi hijo físicamente. Ese es tu cuerpo, nadie lo debe tocar, tienes que comer así, hay 3 comidas al día, puedes comer así. Yo te sugiero, hijo, te animo a que comas más frutas, a que comas más verduras, no te gustan, pero tienes que hacer eso, menos helados. No, a veces le damos todo lo que quieren y estamos equivocándonos, ya no los estamos criando físicamente y los estamos malcriando. Y después cuando están grandes, obesos y llenos de grasa, con diabetes y todo eso de ahí, ay, ¿por qué mi hijo se engordó tanto? Pues nunca lo educamos para que se cuidara. Siempre lo dejamos que comiera lo que comiera, ¿verdad? No hace ejercicio, ni camina, no, todo es control remoto y celular y nada más. Ahora se compra su scooter y ya no va ni caminando al colegio, va en el scooter. Emocionalmente, obviamente hablamos de hijos y los hijos son hijos hasta que son padres y abuelos, ¿no? Los que somos papás vemos a nuestros hijos y siempre los vemos tiernos, por más que tengan su compromiso, están casados y tienen hijos, siempre son nuestros hijos, pues no, es difícil romper eso, ¿no? Es imposible, ¿no? Por eso es que las suegras son tan amadas. Pero hay que enseñarle a nuestros hijos a controlar sus emociones, ¿no? El hijo revienta y el papá escucha que el hijo le grita a la mamá y entonces el papá, en lugar de poner corrección, ¿qué hace? Ahí está, se lo merece mi mujer, ¿para qué le haces? No. No le estás enseñando a controlarse. Dice, hey, ya, baja la voz, respeta a tu papá, respeta a tu mamá. La mamá tiene que hacer respetar a la papá, ¿verdad o no? Dice, la mamá también a veces se enreda ahí, la hija le grita y ya, se lo merece, ay, que le grite, porque a mí no me hace caso. No. Tiene que aprender a respetar y a controlar sus emociones, porque si no lo hace en casa, cuando tenga un trabajo y un jefe le diga algo que es justo y ella reviente, va a perder el trabajo, porque simplemente no sabe controlar sus emociones. ¿Y eso dónde se aprende? Eso se aprende en casa, eso no se aprende en una escuela, eso no se aprende por internet. El maestro YouTube no lo enseña. Eso lo tenemos que aprender en casa y los padres somos quienes tenemos que enseñar estas cosas, aprender a controlar sus emociones cuando siente algo por alguien, ¿no? Cómo manejar esas emociones. Y poco a poco vamos a ver que criar no es solamente, ya lo tuve, hay que comprar la leche y que tiene que comer y que vaya al colegio. Eso no es criar. Y estamos a veces desenfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Y lo último es nutrir espiritualmente, hablando de que si somos creyentes o somos gente preocupada en que Dios esté de nuestro lado, ¿ok? Deberíamos inclinar el corazón de nuestros hijos a buscar a Dios. A buscar a Dios. Porque ¿sabes qué? Un día, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Un día te vas a morir. Un día me voy a morir. Y la única persona más grande que esa persona va a tener es Dios. Y si no respeta a Dios y no tiene norte en su vida, cuando crezca y camine solo, no va a saber a dónde ir. No va a saber a quién recurrir. No va a saber qué hacer. Pero si tú le enseñas que Dios es su Dios, el día que tú no estés, Él llorará, lo lamentará, te extrañará, pero sabe qué hacer. Porque Dios lo va a guiar. ¿Amén o no? Es correcto eso. Entonces, acá tenemos 3 cosas que hay que hacer en la crianza. Bueno, criar físicamente, nutrir emocionalmente y nutrir espiritualmente, ¿no? a todos nuestros hijos, ¿no? El padre entonces termina siendo un maestro, el maestro más importante, el tutor, el guía. No, obviamente, otra vez, no hablamos de papá, sino como género, hablamos de padres, ¿no? Papá o mamá. Somos maestros de nuestros hijos. Y recuerden que los niños aprenden básicamente por asociación, ¿verdad? Tú le dices, no mientas, ya todos conocen esta frase, ¿no? Suena el timbre y dile que no estoy. Pero no te atrevas a mentir, le dices, después lo disciplinas porque ha mentido. Entonces el niño, que ahora es más inteligente que antes, porque ahora nacen inteligentes, con un giga extra nacen, creo, porque nacen más inteligentes, abre la puerta y dice, ¿está tu mamá? Dice que no está. Ya está, solucionado.
Lo respondió. Nosotros los padres enseñamos, pero los niños aprenden más de cómo vivimos, de cómo le decimos las cosas. ¿Me entienden el concepto, no? Es muy interesante. Si tú vives en orden en tu vida, con todos tus defectos, pues porque todos somos defectuosos, todos tenemos nuestros errores, ¿verdad? Pero el niño ve eso, y el niño ve tu honestidad. Yo tengo este problema y estoy luchando con eso, pero yo no estoy enfocado en mi problema, yo estoy enfocado en buscar a Dios. Ah, wow, eso es admirable, eso está bien. El niño va a seguir ese camino. No, yo tengo este problema y este otro. ¿Para qué me creó Dios así? Pues Dios me creó así como soy, entonces yo no puedo evitarlo, es decir, que me dejo llevar nomás por la corriente. Y el niño va a ver ese cuadro y se convierte en un patrón de vida porque va a ser exactamente lo mismo de grande. Y entonces, por eso es que surge este ciclo que dicen las estadísticas, que si una jovencita, pero no tengo el número, pero la estadística es muy alta, como el 90%, no es todos los casos, ¿no? Pero si hay una jovencita que tiene un hijo a los 15 años, ¿okay? Y no se le corrige su vida, es probable que su hija a los 15 años le dé un nieto a los 15 años. ¿Por qué? ¿Es una maldición? No es una maldición, es un patrón de vida. Porque tu conducta se la estás transmitiendo a tu hija y tu hija está aprendiendo a hacer lo mismo que tú. ¿Sí o no? La vistes como tú, con niñas de 5 años, con minifalditas, con ropitas de adultas y enseñando. ¿Qué? ¿Cómo es posible que vistas a tu hija de esa manera? Es una niña que viva como una niña. Déjala que sea niña, ella no es adulta. Cuando sea adulta decidirás cómo se vestirá. Pero por más que tú le digas algo y tú te vistes así, tu hija va a querer ser igual que tú, porque tú eres su ideal. Entonces, cuando crezca dirá, ¿cómo es posible que otra vez se repita la historia? No entiendo. ¿No entiendes? ¿En serio? ¿No entiendes? Pues te lo estoy diciendo ahora, ¿no? Y esperemos que podamos tener sabiduría, ¿no? De parte de Dios para poder actuar. Porque también tenemos conductas, patrones de nosotros de vida marcados y nosotros no nos damos cuenta hasta que alguien nos los dice y nos molestamos. ¿Cómo es posible que me diga esto a mí, no? Reaccionamos mal a veces. Bueno, vamos a continuar. Hay un texto que le dice a los hijos, porque si el padre es un maestro, le dice en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies, ¿qué? La dirección de tu madre. Yo quiero que notes que esto es un paralelo. La única diferencia es que por un lado dice padre y por otro lado dice madre. ¿Lo viste? Padre y madre. Entonces, el único paralelo acá es oye, ¿no? Y por otro lado dice no desprecies. Por un lado dice instrucción y por otro lado dice dirección, ¿verdad? Dirección. Así que encontramos algunas palabras que el padre hace con el hijo y la madre hace con el hijo. La madre que da dirección y el padre ¿qué hace? Instruye. El padre da instrucción. Son dos cosas diferentes. Tal vez Dios en su sabiduría sabe que por lo general, como la mujer es mucho más multifacética que el hombre, es cierto, ¿verdad? La mujer tiene una habilidad increíble para hacer varias cosas a la vez y no perder el balance ni el equilibrio. Es maravilloso ver una mujer en acción, ¿no? Mientras que el hombre hace dos cosas y ya se entrompó, ¿no? No, es complicado, es complicado. Somos diferentes, pues, ¿no? Y de eso ya hemos hablado también. Por lo tanto, generalmente las madres, por su forma de ser, por cómo han sido creadas, tienden a quedarse con los hijos en casa o tener más tiempo con los hijos. De hecho sea de paso, pues por eso se dice que las mamás deben estar en casa criando a los hijos, cuidando a los hijos. ¿Cómo así? Viendo que tengan la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? Hacia Dios, hacia dioses. Y entonces, cuando el niño, de forma natural, porque somos pecaminosos, quiere irse por otra dirección y pierde el rumbo, pierde la dirección, entonces la mamá recurre al padre, ¿para qué? Instrúyele. Hey, ven para acá, hijito, ven. ¿Qué pasó? Tu mamá me ha dicho que... Mi mamá es una... Sí, tu mamá me ha dicho. ¿No? Ustedes tienen que estar de acuerdo, ¿ah? Ustedes no se pueden romper, ¿no? Entonces, el hijo tiene que saber que ustedes son uno, inseparables, porque los niños son napoleónicos, ellos han descubierto la ley de Napoleón, ¿no? ¿Cuál es? Divide y vencerás.
Entonces indisponen al papá, indisponen a la mamá. Mi mamá dice que estás gordo. Ah, sí, ha dicho tu mamá, no, sí, ya, hijita. Y lo separa, bien moscas son los niños. Nacen con ese virus. Entonces el padre y la madre puestos de acuerdo y el padre tiene que venir y dice, tu mamá me ha dicho esto y dice que ha encontrado esto, ha visto esto. ¿Cómo es posible si te hemos educado de esta manera, te hemos criado así? No puedes hacer eso. Papá, pero... Ajá, ahí está pues la instrucción. Primero, verbal. Instrucción. Vienes y no montas en ira, ¿no? ¿Qué? Tu mamá me ha dicho y sasa. No, nunca. Primero, acá, verbal. Por ahí empezamos la cosa. Y entonces el hijo que ha sido criado así de pequeñito, aunque no me lo creas, te va a dar una maravillosa adolescencia. ¿Qué? ¿Hay adolescentes que no hacen problemas? Sí. ¿Cuáles? Los que han sido criados y en amonestación del Señor. Esos. Son adolescentes igual y van a adolecer de muchas cosas y por eso se van a portar mal. Pero apenas la mamá ve algo y le diga al papá y el papá lo mira a los ojos y le dice, ¿otra vez? No, papá, perdón. Y no lo vuelve a hacer. Así nomás. ¿Por qué? Porque ha sido criado de esa manera. Qué interesante, ¿no? Ya no tienes que recurrir a los padres que no saben qué hacer con sus hijos adolescentes, ¿no? Que se va a las 5 de la tarde, se va al colegio y viene al otro día a las 5 de la mañana y no sé, dice que su clase se pasó de largo y se quedaron jugando en internet y no sé, porque juegan ahora internacionalmente. Me ha venido con un rollo que no entiendo, dicen los padres. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo manejas eso? Cualquier parecido con la realidad siempre es pura coincidencia, obviamente. Pero aquí encontramos, miren, esta sabiduría, dirección, instrucción. Y le dice al hijo, por un lado, escucha a tu papá, y por otro lado, no hagas algo con tu madre. ¿Qué dice? No desprecies. No, si papá, tú ves que tu hijo o hija le dice a tu esposa, no a su mamá, a tu mujer le dice, ya mamá me tienes harto, cállate la boca. ¿Qué está haciendo ese niño? Despreciando a su mamá, que es tu esposa. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Corregirlo? Ven para acá, ven un ratito, ven. Siéntate, hijito, ven. Es que tú no entiendes. Tú no entiendes, sí, seguramente que sí. Seguro que tu mamá tiene la culpa, es probable que tenga la culpa, pero a tu mamá, que es mi esposa, me la vas a respetar. Ella es mi mujer, ella es mi esposa, tú no la vas a gritar. ¿Qué te pasa? No es que tiene la culpa, seguro tendrá la culpa, pero tú no tienes por qué levantarle la voz. Me la vas a respetar. Vaya a pedirle perdón. Es que ella tiene la culpa, después hablaremos de eso, pero tú le faltó el respeto. Vaya y pídale perdón. ¿Suena duro? ¿Qué estoy haciendo? Estoy criando. Estoy formando, estoy poniéndole límites. Si yo enseño eso desde pequeñito, cuando sea grande va a levantar la voz, yo lo quedo mirando y ya, cuidado, se va a controlar. Y como ya le enseñé a buscar a Dios, luego vamos a orar. Que bote toda esa ira a Dios y entonces se queda limpio. Y no está con una ira contenida de injusticia. ¿Por qué? Porque le he dado dirección y le he dado instrucción. ¿No hay mucha sabiduría en la Biblia? ¿No está lleno de sabiduría la palabra de Dios? ¡Qué maravilloso! Está lleno de información para que los padres podamos manejar la vida de nuestros hijos. Vamos a disfrutar estos tiempos trabajando estos temas, ¿ok? Ahora, hagamos una evaluación familiar. Y vamos a ir en 7 puntos. Y esta evaluación es personal, así que si tu esposo o tu esposa está al lado, pon tu brazo para que no vea. Si tienes un hijo al lado, tampoco, para que no sepa tu proceder, ¿no? Es tu evaluación personal y tú verás en qué tienes que corregirte, en qué puedes mejorar o en qué estás súper bien y te puedas felicitar tú mismo. ¡Ay, te felicito! Sí, gracias, te felicitas. Vamos a la primera. Vamos a responder la siguiente pregunta. Primera pregunta, vas a responder sí o no con un check o con un aspa como mejor consideres. ¿Consideras que tus hijos son una bendición? Y yo creo que aquí todos vamos a contestar que sí, porque la mayoría creemos que nuestros hijos son una bendición. A pesar de que algunos padres tal vez han tenido hijos que no lo esperaban, ¿no? O algunos padres se han tenido que casar sobre pretexto de la pareja embarazada. O han tenido que hacer vida de pareja por eso. Y dices, ese hijo yo no lo había deseado, pero cuando vino al mundo te cambió la vida. Aunque tal vez en un principio fue no deseado, ahora darías tu vida por esa persona. ¿Amén o no?
Claro que sí. Los hijos no tienen la culpa de nada. Los tramposos hemos sido nosotros. ¿Ok? Así que los hijos son una bendición. Y es más, Salmos dice, he aquí, herencia. Mira la palabra que utiliza. Una herencia. Dios te lo da como una herencia, ¿no? Del Señor son los hijos. ¿Cosa de qué? De estima el fruto de tu vientre. Así que las mujeres que han salido embarazadas pueden decir de esto, el fruto de mi vientre. ¿No? Qué bonito suena, ¿no? Mi hijo es el fruto de mi vientre, de mis entrañas. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Los hombres no podemos decir eso. ¿Verdad, Danilo? Imagínate a Danilo embarazado. No, pues... A Juan embarazado, ¿no? A Fernando se le ve embarazado, sí, pero... No, es que imagínate el dolor que se siente. Las mujeres son tenaces, las mujeres tienen un nivel de resistencia al dolor increíble, del 1 al 10. Nosotros llegamos al 2 y nos morimos. Claro, imagínate la dilatación, 3 dilatación, ya nos desmayamos, no, se pierde el bebé. No, si yo saliera embarazado me ligo las trompas. Segunda pregunta, ¿están de acuerdo como pareja? ¿Tienen las mismas metas y son consistentes al criar a sus hijos? Esto es un tema familiar, así que ¿tu esposa y tú están de acuerdo en cómo criar a los hijos? ¿O tu esposo viene, le pone una disciplina y una instrucción y tú por lo bajo le enseñas otra cosa? Ya cuando tu papá se vaya, hacemos esto, ¿ya? Oh, estás poniendo una disciplina diferente. Dice Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y los hijos van a crecer con dos voces. Y ellos saben que la cabeza está separada. Y como la cabeza está separada, entonces ellos van a hacer lo que quieran. Los van a manipular a ustedes más bien. Así que piensen en esto. ¿Están de acuerdo con tu cónyuge en las metas y en la forma de crianza? ¿Sí o no? Solo pon la verdad, ¿no? Porque eso es para ti, no es para nadie más. A Dios le vas a dar cuenta, obviamente, ¿no? 3. ¿Aprovechas todas las oportunidades posibles para enseñar a tus hijos las verdades espirituales? Podemos recordar lo que Dios manda en la ley, cuando escribe la ley, luego le dice a Moisés que dé indicaciones a los padres. Lo siguiente le dice, estas palabras de la ley, ¿no? Que son la palabra de Dios, que yo te mando, estarán sobre tu corazón. Quiere decir que deben estar permanentemente presentes en mi vida. La palabra de Dios tiene que estar presente. Bien, hasta ahí está perfecto, ya entendí. La Biblia cerca a mi corazón, cerca a mi mente, constantemente leyéndola, ¿no? Buscándole la palabra. Y luego miren lo que dice, ¿las repetirás a quiénes? Ok, habla de repetir, habla de, yo te voy a contar algo, hijo. ¿Tú conoces la historia de Moisés? Sí, papá, me la han contado en la escuela dominical, ahora te la voy a contar según yo, según mi versión. ¿Ya? Y le comienzas a contar la historia de Moisés. ¿Conoces la historia de Sansón? Sí, papá, en el colegio le dicen Sonsón. No, hijito, es Sansón. Te voy a contar la historia de Sansón. Mira cómo por su carnalidad él perdió tanto y a pesar de eso Dios lo usó y le comienzas a crecer. Esas historias se las tienes que contar tú. ¿Y cómo se las vas a contar si no las conoces? Tienes que leer. Por eso que dice, guárdalas en tu corazón. Repetirás a tus hijos, ¿ok? Hablarás de ellas. Y ahora, quiero que veas dónde dice Dios que quieres que hables con tus hijos de la palabra de Dios. ¿Dónde? ¿Estando en dónde? En tu casa. ¿Dónde más? Andando por el camino. ¿A dónde más? Al acostarte. ¿A dónde más? Al levantarte. Es decir, ¿en qué momentos? En todo tiempo. Sobre todo cuando tú tienes la cobertura total de tus hijos. Cuando tus hijos dependen totalmente de ti, esto es mucho más factible que cuando tienen 30 o 20 años, ¿verdad? A la hora de acostarse ya estarán con su esposa, pues, ¿cómo te vas a meter ahí a contarles la historia de Moisés? No, ni modo. Pero si están pequeños, es maravilloso que tú puedas acercarte a tus hijos antes de dormir y decirle, hijo, voy a orar por ti. Y sabes que Dios te ama, ¿no? Sí. Oras por él. Y si no tiene mucho sueño, en lugar de contarle la caperucita roja, le cuentas una historia de la palabra de Dios. ¿Verdad? Se levanta, ya diste gracias a Dios, ya leíste tu palabra, no, vamos a leer juntos un ratito, vamos a orar, algo pequeño, y esa responsabilidad es tuya. Ellos cuando crecen, yo no sé hacer devocionales, y son de familia cristiana. Wow, ¿cómo no sabe hacer un devocional un niño cuando sus padres son cristianos? Esa educación la dan los padres en casa. Tal vez los padres tampoco hacen devocionales. Eso es lo que dice esa escena.
Por lo tanto, padres, esfuércense en buscar a Dios y enseñarle a sus hijos, no solo en la casa, sino incluso cuando están en el camino. ¿Qué significa eso? Cuando están yendo al colegio, cuando están yendo a comprar, cuando están yendo al cine, cuando están yendo a pasear, algo pasa y dices, wow, esto me hace acordar la palabra de Dios que dice, y le comienzas a hablar. Los hijos te van a escuchar, y aprovecha que cuando están, ellos te creen todo lo que les dice, ¿verdad? Cuando están así, ese es el mejor momento para hablarles y hablarles y hablarles y hablarles, porque después ya no te van a escuchar. Llega un momento, porque no hay una edad fija, ¿no? Pero llega un momento en la vida de los niños que ya no te escuchan. ¿Te están mirando? ¿Ya acabaste? Sí, gracias. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde estaban? Normalmente están en la internet, su cabeza está esperando que acabes de hablar porque lo están esperando en el juego, ¿verdad? O está en otra cosa, ¿no? Ya no te escuchan los niños, ya tienen su mundo, pues. Y si de pequeños no los has estado llevando por este camino, ya has aprovechado todas las oportunidades, entonces cuando sea grande va a ser difícil que se los impongas. Va a ser muy complicado. Te va a quedar orar nada más para que Dios les hable. Cuarto, ¿cómo vas con la respuesta? Sí, no, no, sí. Pregunta 4. ¿Instruyes a tus hijos haciendo lo que es moralmente correcto y justo? Efesios dice, y ustedes padres no provoquen la ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, los padres somos quienes tenemos que disciplinar y amonestar. No podemos delegar eso a un tío, a un abuelo, a un tutor en el colegio, a un director en el colegio o al pastor de la iglesia. ¿Le ha pasado? Yo he escuchado, dicen, pórtate bonito porque le voy a decir al tutor para que te ponga en disciplina, que el tutor que tiene que hablar. Peor todavía, pórtate bien porque le digo al pastor, y el pastor que tiene que ver ahí, o sea, el pastor no vive en tu casa, él no tiene control de tu familia, tú eres el que pones disciplina en tu casa, ¿no? En lugar de decir cuco, ahora dicen eso, bueno, antes decíamos el cuco, ahora nadie cree en el cuco, entonces ahora el cuco es el pastor o es el profesor o algún tío que siempre tiene cara de bulldog, ¿no? Cara de bulldog molesto. Entonces él es el que te va a disciplinar. No, no. La disciplina, la instrucción, ¿quién la da? Los padres. La mamá da dirección y el padre instrucción. En ese contexto, el hijo tiene que entender que no tiene salida. No tiene salida. Tiene que obedecer. Y si aprende de niño, hermano, en serio te digo que es una bendición. Es una gran bendición. No quiere decir que de grandes no aprendan, pero de niño es mucho más fácil. 5. ¿Provees para las necesidades materiales de tus hijos? Bueno, yo creo que todos los padres sí nos preocupamos por esto, en verdad. Pues dice Corintios, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres deben atesorar para los hijos. Los padres somos quienes debemos buscar el bienestar de ellos, ¿verdad? Para que tengan que comer, que vestir, darles una herencia. Nosotros los padres nos preocupamos para que eso exista. Es como debe funcionar. Si tú vives y dices, no, ya tengo mis hijos y me son una molestia porque cuando quiero ir a comer tengo que partir mi sándwich en dos, ¿no? Mi shawarma siempre me como la mitad, me quedo con hambre, un día me voy solo porque mis hijos me quitan la comida de la boca. Yo he visto muy pocas personas que digan esto, pero he visto algunas caras de algunos padres cuando están, ¿no? Y algunos padres encantados se quitan el pan de la boca, ¿no? Amén. Claro que sí, los padres nos podemos quitar el pan de la boca. Y hay veces que los niños comen y nosotros comemos y nos chupamos los dedos, ¿no? Mamá, ¿y tú no vas a comer? Me estoy chupando los dedos. Y los chicos te le dicen, ¿por qué no comes? Que estaba tan rico que solo le queda chuparse los dedos. Entonces, los padres sí realmente nos desvelamos por los hijos. Yo creo que esta es una respuesta bastante sí para todos, ¿no? 6, a ver cómo vamos. Disciplinas a tus hijos de manera correcta. Proverbios dice, corrige a tu hijo. Mira, si aprendes a corregir, si corriges de manera correcta, vamos a tener una sesión completa de lo que es la disciplina, o sea, un día completo de cómo disciplinar. Ahí vamos a ampliar el tema, ok, hoy día no. Pero hay una forma bíblica de disciplinar. ¿Cómo disciplinar a un hijo? Y de repente tenemos las costumbres de nuestros padres, cómo disciplinar a nuestros hijos. Y entonces, como hemos sido criados así, hacemos lo mismo porque no tenemos otro patrón. Pero el patrón bíblico es el mejor. Así que vamos a descubrirlo cuando lleguemos a esta sesión. Cómo disciplinar correctamente a un pequeño bebé, a un jovencito, a un adolescente, a un joven adulto. Incluso se le puede disciplinar si vive bajo el techo de tu casa y si vive bajo tu cobertura y tú le das de comer y le das estudios, él tiene que someterse todavía a tu casa.
El día que él salga de tu casa y se pague su departamento y tenga su carro y pague su comida, ya no tiene por qué someterse. Aún así, te merece respeto y honra. Pero mientras tanto, mientras que esté bajo tu cobertura, tiene que... Hay cosas de adulto que ya no, pero hay cosas que tiene que obedecer dentro de tu casa, porque es tu hogar, tú tienes ahí la responsabilidad. Así que corrige a tu hijo. Y si lo corriges, ¿qué pasará? ¿Qué te dará? Mira, 2 cosas te va a dar. Ahí están. Descanso y otra cosa que te dará. Alegría. Si corriges a tu hijo de pequeño y le enseñas, cuando él crezca, él va a saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre que es su carne y entre lo que es correcto y lo que es de Dios. Y entonces cuando él diga, papá, mamá, me voy a quedar un rato más con mis amigos, comenzamos a temblar los padres, ¿no? ¿Con quién vas a estar? Mándame una foto, mándame tu ubicación. ¿Quiénes son los chicos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman sus padres? ¿Cuándo nacieron? ¿No? Mándame sus números telefónicos. Y los padres estamos así tensos, porque ¿qué van a hacer esos muchachos? Pero cuando yo he corregido y lo he criado, el Señor lo va a cuidar, la va a cuidar. Entonces yo digo, ¿con quién vas a estar? Ya, ok. Señor, y entonces, ¿qué hay en tu corazón? Descanso. Porque yo sé que Dios va a guiar el camino de mi hijo, de mi hija, y él o ella va a aprender a discernir lo que es correcto e incorrecto, y va a tomar decisiones correctas. Y de repente llega temprano. ¿Y por qué llega temprano? Molesta, ¿no? ¿Por qué llega temprano? No, mis amigos se pasaron, querían irse a tomar, que se creyeron. ¿Y tú qué hiciste? No, yo le dije que me tenía que ir, me tuve que venir, papá. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué te da alegría? Más que porque no tomó, es porque tomó decisiones correctas y tú no estuviste allí para guiarlo. ¿Sabes por qué? Porque ya lo habías guiado, ya lo corregiste, ya lo induciste a lo correcto siempre y está criado así. Y después te van a decir que eres un cucufato, hijo, te van a insultar. ¿Qué me importa? Eso es que se han creído, ¿no? A veces hay niños que son más maduros que los padres. Me quedo sorprendido. Porque han sido criados así incluso por los abuelos. A veces los abuelos han hecho esa crianza y los padres realmente no han tenido esa crianza. Y entonces cuando están grandes, el niño es más maduro que el papá. El niño le llama la atención al papá. Papá, es tu esposa. Respeta a tu esposa, le dicen algunos hijos a sus padres, ¿no? Ya, hijita, ya. Yo he visto esos casos. Pero es porque hay corrección, hay disciplina de parte de Dios. Qué bueno es Dios, ¿no? 7º y último. ¿Se han ganado la honra y el respeto de sus hijos? ¿Los tienes o no los tienes? Mira lo que dice Proverbios. Corona de los viejos son los nietos. ¿Y para los padres qué le queda? Dice que son la honra. Honra de los hijos son sus padres. Cuando el hijo es bien criado, el padre se siente orgulloso de su hijo. En serio, se siente orgulloso. Qué bien. Ese es mi hijo, ¿verdad? Normalmente los padres, cuando no estamos orgullosos, le echamos la culpa a la madre. Porque cuando vienen con cosas, con reclamos del colegio, de los amigos, del barrio, ahí está tu hijo, pues, ahí está, no está tu hijo. Ese no es tu hijo, ya se convirtió en el hijo de ella, ¿no? No es honra, pues, ahí no hay honra. Pero ¿quién tiene la culpa? Tú, pues, papá, porque no diste corrección, no diste instrucción. Tal vez la mamá está dando dirección, pero tú no das corrección, no das dirección. Entonces el hijo hace lo que le da la gana. Y cuando crece, hace lo que le da la gana. Y es un dolor de cabeza. Y a veces es un dolor de cabeza para toda la vida. Cuando crece también es un dolor de cabeza, porque sigue metiendo la pata. Y cuando es adulto también, y cuando tiene hijos también. Y tú dices, ¿en qué momento? ¿En qué me equivoqué? Bueno, ahí te queda orar nomás, hermano. Pero si tienes hijos pequeños, no tienes que llegar allá. ¿Por qué? Porque ahora es el momento de criar correctamente como Dios manda y tenemos herramientas, las herramientas que Dios nos da. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo acerca de lo que tú quieres que hagamos con nuestros hijos. Tú eres maravilloso, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Te entregamos este tiempo, Señor, y te entregamos nuestros corazones. A ti, Señor, que eres bueno y maravilloso.